horror, misterio y folclore se dan cita en el entierro de esta noche. Sean bienvenidos. Desde el Camposanto. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este intento de podcast en su cuarta temporada. Muchas gracias por seguir con nosotros Desde el Camposanto. ¿Cómo estás, mi querida amiga Ente? Ya te iba a decir por tu nombre. No revelemos esas identidades, aún no. Pues bien, no sé por qué, pero sigo con la misma vestimenta del capítulo pasado, pero muy bien, muy a gusto, aquí ya esperando a ver qué nos va a hablar. ¿Otra vez yo? ¿Otra vez? ¿De Monster Mash? Ajá. De Monster Mash, ¿cómo estás? Bien, Nuestro querido Mórbido. Estresado por escribir tantos guiones, entre comillas, guiones. Eso. Porque hay gente que no hace su tarea, ¿verdad, muchachas? Y yo tengo que rifarme de última hora. La gente te aclama y te pide. Pero bueno, ahora como pero ya no supe yo soy Blue, te calmas. Deja que se prenda. ¿Tú cómo estás, Ami? Cuéntanos. Muchas gracias. Si quieres, echamos una plática tú y yo y ya ignoramos a sus invitados. Al ratito se van. Y al ratito platican porque a mí me cierran el metro, muchachas. Dale, mi bici pues, se quedó amarrada. No quiero que me roben una tercera bicicleta. Dale con Toño, entonces. Bueno, pues vamos a empezar con este capítulo que otra vez me tocó a mí. Yo no sé por qué llevo 3 seguidos. Por si la gente dice, ¿por qué ese chavo está ahí en medio de hace rato, no? Quiere protagonismo. Sí. Esa es la realidad. Sí, pero no tan cansado. Pero bueno, absolutamente todos en este mundo tenemos costumbres, tradiciones y rituales. Y claro, no necesariamente tienen que ser religiosas o familiares. A veces son sumamente personales y hasta inconscientes. Sí. Algunas son bastante sencillas y rutinarias, por ejemplo, la manera de bañarnos y vestirnos. Como qué nos ponemos primero, si el champú o el jabón, cuál parte de nuestro cuerpo tallamos antes que otra, y hasta qué calcetín nos ponemos, si el derecho o el izquierdo. Sí. Obviamente hay rituales, costumbres y tradiciones más notorias que tienen que ver desde el nacimiento hasta la muerte, como el bautizo o ciertos ritos funerarios. Uh-huh. El matrimonio no se queda atrás. Sin embargo, no todo ha sido como lo conocemos hoy en día. Por eso, en el entierro de esta noche, hablaremos de algunas de las más retorcidas, asquerosas y graciosas costumbres y tradiciones de la Edad Media. ¿Han escuchado de alguna en particular? No se me viene ahorita nada a la mente. No, estoy en blanco, pero a ver. Ahorita seguramente se van a acordar. Claro. Seguramente se van a acordar de algunas, ¿no? Este capítulo va a ser un poco diferente a lo que hemos tratado, así como lo fue el del Titanic. Uh-huh. No va a salir un poquito de la línea, pero a fin de cuentas el morbo siempre va a estar ahí, que es lo que a The Monster Mash le fascina. Okay. Casi todos nosotros solemos relacionar a la Edad Media con escenarios pestilentes, casi tanto como la peste negra. Insalubre, sucio e injusto política y socialmente. Un escenario que no mejora sabiendas de que la esperanza de vida en aquella época no superaba los 30 años de edad. Razón por la que quizás se comprende que había que vivir al límite, sin privarse de excesos, placeres ni diversión a como diera lugar. Eso. Por eso además hay que recalcar que como este capítulo es un tanto histórico, de muchos temas así, y a The Monster Mash no le gusta la historia, seguramente va a estar plagado de errores. Eso ya lo investigarán ustedes, como les hemos dicho. Tu vida, ¿no? Ajá. Como yo soy un error. Sí. Absolutamente todas mis decisiones han sido un error. Sí, todas mis decisiones han sido un error. Afortunadamente vamos aprendiendo, ¿no? A dejar atrás lo que no nos hacía bien. El divorcio por combate es una de las tradiciones que les vamos a hablar en este tema. Obviamente ya por el mismo título de lo que pasa, ya uno se imagina qué va a pasar. Tomando en cuenta que era un tiempo en que el matrimonio muchas veces dependía de motivos financieros y políticos y no de amor, como hoy en día. Uh-huh. Al menos en Alemania la separación estaba totalmente prohibida, por lo que cuando un matrimonio quería divorciarse, al marido se le vestía con un traje ajustado con una capucha y se le daban 3 palos grandes de madera para el combate, mientras que las mujeres llevaban una camisa alargada y 3 pequeños sacos con piedras para que pudieran atacarlo. Para que el combate fuera justo, el hombre debía estar enterrado en un agujero hasta la cintura, uh-huh, con una mano atada a la espalda, y la pelea terminaba hasta que uno de los dos moría o se rendían. Si se rendían, el marido era condenado a muerte, y si la esposa era la que se rendía, la enterraban viva. Ay. Ese es el divorcio por combate. Ahí, afortunadamente creo que hoy sigue siendo difícil un divorcio, pero ya no tan violento, pero ya no esos extremos, ¿no? De que uno muera en el intento. Aunque imagínate a toda la gente que veía esto alrededor así, para eso seguramente era lo más divertido que tenían en su día, ¿no? En los espectáculos.
supongo yo que se reunían como en plazas o cosas así para ver este encuentro, Sí. ¿no? Y te digo, suponemos, porque obviamente no lo investigué. Ujú. Obviamente, Lo estás como les dije. inventando. Bueno, no sé si esto es inventado, ¿no? Solamente fue lo que investigué, pero te digo, como no soy nada amante de la historia, no me importa, lo único que me importa es que me haga reír esto. Es inventar. Ajá. Protagonizar. Vamos con... Ahora, para divorciarse, primero hay que casarse. Pero en la Edad Media, una boda no era nada parecida a las de hoy en día. Para empezar, era una exigencia que para mantener la honra de ambas familias, la esposa llegara virgen al matrimonio. Algo que quizá era más común de lo que pensamos, tomando en cuenta que la edad ideal para que una niña se casara era los 12 años, o incluso apenas le llegara la primera menstruación. Mientras que un niño se podía casar en la Edad Media regularmente a los 14 años, ya decían, ya estás listo para casarte ya. Ujú. Entonces obviamente hoy en día pues hay mujeres o hombres que no nos queremos casar. O hay mujeres o hombres que se casan, pero ya cuando tienen una estabilidad económica y mental y toda esta onda, ya que va como... Sí. Digo, cada quien tiene nuestras etapas, ¿no? Pero a lo mejor como pongan ustedes de los 25 para arriba, 30 para arriba. Claro. En este entonces por eso no era tan raro que una mujer llegara virgen al matrimonio, porque la niña tenía 12 años, Dios santo. Ujú. Si esto no es frustrante ya, sobre todo para las mujeres, en la noche de boda se frecuentaba que la consumación del matrimonio era al tener la primera relación sexual. Claro, esto no era un momento dulce ni tierno en esos años, pues aunque no era una regla, sí era en extremo común que la familia de uno o ambos estuviera presente mientras estaban teniendo sexo. Para Es- corroborar. Ajá. O sea, tenían que, o sea, tú como primerizo, literalmente como primerizo, y bueno, si es que en verdad eran dos chavos que eran primerizos, no que era un señor ya de 50 años con una niña de 10, 11 años. Ujú. Pero tú como primerizo, pues tenías que estar ahí con toda tu familia viendo cómo tenías sexo con la chava o con el chavo con el que te habían casado. Sano entretenimiento también. No Sí. había tele. Bueno, hoy en día también el porno luego a veces es demasiado raro, ¿no? No sabemos de esas cosas. Yo sé que lo saben. No sé de qué me El hablas. convencional, el normal. Las dos me han contado sus categorías preferidas y yo sé que lo saben. Ya tenemos el divorcio y el matrimonio. Ahora, ¿qué falta para que una familia esté completa, feliz y realizada como nos los han enseñado y como sabemos que debe ser una familia feliz? Los hijos. Tener hijos. Hoy en día si uno no tiene hijos, no puede ser feliz. Según esto, ¿no? No se consuma el matrimonio. Ajá. Y yo espero nunca consumarlo. Aquí lo raro y frustrante es que durante muchos años se pensó que para que una mujer quedara embarazada era absolutamente necesario que tuviera un orgasmo. Es decir, si la mujer no llegaba al clímax era sinónimo de que el esperma no había llegado a su objetivo, o sea, no había fecundado al óvulo. Ujú. Esto, claro, era todavía peor para las mujeres cuando, si llegaban a ser violadas y quedaban embarazadas producto de aquel ultraje, una de dos. Se les acusaba de haber disfrutado la violación debido a que quedaron embarazadas, o sea que habían tenido un orgasmo y habían sentido placer, Claro. o por el contrario, si acusaban a su violador de ser el padre de su hijo, si respondían que no tuvieron un orgasmo, entonces se desestimaba que el padre, o sea el violador, era el hijo del que habían quedado embarazadas. Ujú. Esa regla es totalmente absurda, ¿no? Pero Bastante. en esa edad se creía que si la mujer no llegaba al orgasmo no se podía quedar embarazada. ¿Qué digo? Si ya tenías una pareja estable y no llegabas al orgasmo, no había tanta bronca. Pero si te violaban y quedabas embarazada, te decían, es que tú lo disfrutaste la violación y por lo tanto no podemos hacerle nada a tu violador porque tú así lo quisiste. Ujú. Ahora vamos a temas un poquito más felices. Ok. Hoy en día no es nada raro escuchar que alguien se depiele las cejas o incluso se las tatúe para que se vean más finas o más anchas dependiendo del gusto. Ujú. Pero en aquella época el atractivo no estaba en las cejas ni pestañas, sino en la frente, por lo que muchas mujeres se quitaban totalmente las pestañas y las cejas para dar la ilusión de una frente más prominente. Ok. De hecho, algunas se rapaban poco más de donde comienza a crecer el pelo, o se lo arrancaban así, pelito por pelito, para lograr una frente todavía más prominente. Curiosamente, la iglesia, como siempre opinando de más, dijo que las mujeres que hacían esto pecaban de vanidad y de incitación a la lujuria, por lo que prohibió dicha práctica, excepto si era para verse más bella para su marido. O sea, si tú querías hacer esto para seguir manteniendo la chispa de la pasión con tu marido, estaba bien hecho. Todo bien. Pero si no tenías marido, eras vista como de, no, esta quiere incitar a La la lujuria impúdica. a nosotros los hombres puros y castos. Ujú. Claro que con una buena depilada no debe faltar una buena exfoliada.
En esa época se pensaba que la orina humana tenía grandes propiedades para limpiar el rostro, por lo que mucha gente, sobre todo los nobles, se limpiaban su rostro con su propia orina recién salida, ya que también se creía que mientras más caliente estuviera el líquido, era mejor. Miren, Salidito de... Ajá. ¿O cómo? Sí, miren, yo no soy muy prejuicioso en nada y me gusta experimentar ciertas cosas al momento de, al momento sexual, pero la lluvia dorada es algo que a mí no me llama nada la atención. Pero ni así de curiosidad de, ay. A ver. No, a mí sí, yo sí soy muy escatológico Porque y toda yo esa no me onda. acuerdo si tú me contaste o alguien más que de una de esas sí había probado otra cosa. Así de, ay, a ver a qué sabe. No. Si prueban eso, que no prueben su orina. No sé, mira, yo he hecho el beso negro, pero la lluvia dorada no me llama para nada la atención. Yo Pero en es cuanto... por vanidad, es por juventud. Sí, Ajá, para sí. mantenerte joven y bello. Exacto, es por belleza. Bueno, ahí ustedes háganse, facial. ahí ustedes hagan el squirt y Yo ya. nada más, o sea, en mira. cuanto a la orina había escuchado que si tienes como hongos en las uñas, ya sea pues de las manos o de los pies, que eso te lo quita. Yo eso nada más había escuchado de la orina, pero de que te exfolie la piel, pues No lo no sé. Si me lo que suena escuchaste raro. es más reciente, creo que puede ser probable. Si esto como era pensamiento de la Edad Ajá, Media, no, esto es creo como, que no. sí, como remedios caseros para quitarte los hongos de Pero, de bueno, las al menos uñas. sí. Sí. A mí me habían dicho. Al menos si en la No Edad sé. Media alguien disfrutaba de la lluvia dorada, tenía la ventaja de que su rostro también iba a estar exfoliado, ¿no? Joven. Ahora, como otro dato curioso, la piel extremadamente blanca también era atractivo, pero no tanto como lo pensamos hoy en día. Pues lo atractivo, entre comillas, no era tanto la piel, sino las venas. Es decir, si se marcaban las venas bajo la piel blanca y se veía el típico color azulito, era llamativo. Además, esto era sinónimo de tener la transparencia, entre comillas, como una virtud. Y también, a mí me habían dicho que esto era una de las creencias por lo que empezó a usarse la expresión es de sangre azul cuando era de la realeza. Justamente. Porque las de la clase alta suele ser blanca, ¿no? De piel blanca y se les marcaban las venas. Sí. Por eso o sea, eran ya de- les fallaban. Sí, Ajá. sí, ya. Por eso eran es de sangre azul y todo esto. Regresando al rostro, algunas mujeres, aunque supongo que también hombres, según he visto en películas, solían pintarse un lunar en su rostro. Al lado de los labios, ajá. ¿no? Ajá. Ahora, esto si se aplicaba al lado del ojo significaba pasión. Arriba del labio indicaba buenos dotes para enamorar. Y en la frente era señal de grandeza. Qué bobo. O sea que los lunares, bueno, a mí siempre me han gustado los lunares, ¿no? Pero en esta época si no lo tenías te lo podías pintar y ya depende qué virtud querías. En donde te lo ponías, Ajá, ¿no? era lo que la tú hacías. posición, ajá. Ahora, es fácil imaginar que en la Edad Media la escasez de comida era frecuente. O por el contrario, la abundancia de comida también era un problema al no tener los medios suficientes para conservarla. Por ejemplo, algunos granjeros y panaderos sufrían la escasez de trigo, motivo por el que usaban el centeno de cosechas anteriores para hacer más pan. Lo malo, o lo bueno quizá, es que dicho pan se contaminaba de ergot, un hongo que producía alucinaciones semejantes a las que causa el LSD. O sea, ahí tanto era malo no tener comida como era malo tener demasiada. Porque pues no tenías donde Almacenarla. refrigerarla, ajá, y darle el correcto uso para que pudiera ser comestible. Sí. Que me recuerda a la absenta, ¿no? Creo que sí era la absenta, lo que bebía como Edgar Allan Poe y todo Sí, esto. ¿no? Nada verde. Ajá, La verde, justamente. que antes era totalmente legal, pero se dieron cuenta que era como alucinógeno y ya la prohibieron. Que obviamente la absenta que venden en el supermercado y todos andan, no es Ya absenta, no es lo muchachos, mismo, obviamente o sea, no, ajá. Supuestamente, yo lo que sabía de eso, que se perdió como la receta, digamos, original, y que entonces ya nada más empezaron como a adecuarla, y es lo que, como dices tú, se venden en Sí. el super y así. Sí, porque obviamente, pues, ¿cuándo íbamos a encontrar esto, no? Hoy en día. Ya no. Hablando de comida, las enfermedades gastrointestinales eran en extremo común. Una de las principales razones era porque el uso de cubiertos aún no existía. O bien si existía, no era tan practicado. O solamente usaban más bien como cucharas, ¿no? Y no había todavía tenedores. Por esta razón la gente solía comer con las manos sucias. Pero peor aún es que el lavado de manos antes o después de Era cualquier con pipí. actividad no era frecuente. O sí, también era con orina. Y sí, eso incluye después de haber orinado o defecado. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de la gente se limpiaba su excremento y orina con los dedos y luego no se limpiaban las manos, o en el mejor de los casos usaban hojas muy delgadas, el resultado era nefasto para el estómago. Se quedaba todo. Ujú. Ajá.
Sí, o sea, comías con las manos, te limpiabas con las manos y todo eso se iba. ¿Así o cómo le...? No, pues ¿La supongo que la típica sacudían? hacían esto y ya después se limpiaban por ahí en un árbol, en el pasto donde había y ya. Ok. Pero todos los restos que quedaban ahí pues, se iban cuando ellos comían con las manos, pues obviamente Las se comían ahí. partículas, Ujú. ajá, sí, claro. Pues ya ven que hoy en día, ¿no? Cuando han hecho estudios en algunos puestos callejeros, han encontrado restos de heces fecales, Sí, sí, ya sí. sea de animales o de humanos. Pues de Pero hecho lo son- respiramos, ¿no? Sí. Pero... Pero aquí digamos que eso es algo inevitable. Ajá. En la Edad Media era así de, sí, ya como venga. Y todo no eso. pasa nada, ¿no? Ujú. Ajá. Ahora, ya que estamos hablando del excremento en particular, los pobres defecaban y orinaban donde podían o quisieran. Así que es fácil imaginar que las calles de esa época estaban llenas de heces. Ah, claro. Ujú. Heces, como decía Homero Simpson, ¿no? En el programa cuando está con los chimpancés. Puedo notar que su casa huele a heces. Y no particularmente pedo? heces Ok. humanas. Perdón, me sé ese diálogo, me encanta esa parte de los Simpson. Ok. Claro, estas heces se quedaban ahí hasta que se secaban y el viento se las llevaba a otra parte. Para los ricos la situación no era tanto mejor, ya que si bien tenían letrinas públicas, todo el excremento y orín se quedaba estancado en dichos baños. Allí podían quedarse durante días o semanas hasta que alguien se atrevía a Un limpiarlos. Sunny Rent cualquiera. Ajá. En un concierto cualquiera. Y todos hemos ido a un Sunny Rent y sabemos el olor, el asco I que hay y know todo it. eso. Ajá. Y en los conciertos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y no manches. Deliciosa. Sí. Que aquí un dato que parte les da de Monster Mash cuando vayan a conciertos. En cuanto acabe de tocar el grupo, Ahí váyanse corriendo al Sunny Rent y ya ahí van a ser de los primeritos, ¿no? No van a tener que esperarse en la fila y ya que les toque todo lo de... Toda esa sustancia blandita que ya está después. Que ya se acumuló, ¿no? Ujú. Datos duros, casi tan duros como un excremento de 3 días que no sale. ¿Qué pido? Se estima que entre el excremento de humanos y animales se acumulaban cerca de 50 toneladas por día. Por día. Ajá, en esa época Ok. al menos así. Obviamente no en una calle, ¿no? Sino No, en en un general. poblado. Ajá, en el país y todo eso. Ok, ok. Por otro lado, específicamente en Londres, se practicó durante mucho tiempo el arrojar los orines y heces por la ventana. De hecho, o sea, no recuerdo, pero había una frase, ¿no? Que gritaban antes Ahorita, perdón, justamente perdón. es el dato Ajá. que sigue. Sí, sí, sí. Estos orines o heces, perdón, me encanta. Estos se depositaban en baldes y cuando estaba lleno el balde, la gente abría sus ventanas y sin mirar a quién podía caerle o a quién no, aventaban los húmedos y blandos desechos. Incluso se cree que a raíz de esto, lo que decía Ente, surgió la expresión aguas. O sea, esa es la expresión que había Pero, surgido. o sea, estaba como en el idioma, ¿no? Que Ajá. es francés. Sí. ¿Y cómo se dice en francés? No me acuerdo, no es lo que no me acuerdo. ¿Era La aguas expresión. o agua va? Bueno, según la Ajá, o sea, ya la expresión en traducción español, y ajá. tal. Pero no me acuerdo. Ajá. Y obviamente esto de gritar aguas era para señalar el peligro o advertencia, pues lo que gritaban ese era el único aviso que gritaban antes de arrojar los orines, o sea, las aguas, ¿no? Por eso el agua es como cuidado, así fíjate Sí. lo que te va a caer y todo esto. Ajá. Ahora, es fácil deducir que por estas cosas el agua tampoco era tan limpia, por lo que lo que más se bebía en ese entonces no era agua limpia y simple. En su lugar, a esto les va a gustar, la cerveza era más común para hidratarse que para embriagarse. O sea, por eso luego muchas veces si ven en películas, en series, a veces cuando en las películas o series se la pasan bebiendo cerveza, no era porque en realidad fueron unos warriors, ¿no? Y tomaran todo el día y toda esa onda, sino porque la cerveza era todavía más limpia que el agua que podían beber en ese entonces. Ok. Este siguiente dato a mí se me hace muy chistoso, pero también muy cruel. A ver. El siguiente punto es cuanto más gracioso por cuanto más tierno y cruel es, como ya les dije. Ya que los humanos no eran los únicos en ser juzgados en una corte, pues los animales desde caballos hasta insectos también eran acusados de ciertos crímenes. Y lo más increíble, eran llevados frente a un jurado y un juez para ser juzgados y recibir sentencia. Los animalitos más enjuiciados fueron los cerdos, aunque quizá no eran del todo inocentes. Ah, mira tú que me habías dicho que te gustaban los cerdos en la Edad Media. Pobrecitos. Era tu... Yo creo que si hubieras vivido en esa época, era más sufrimiento eso que otra cosa. Los animalitos más enjuiciados fueron los cerdos, aunque quizá no eran del todo inocentes. Pues era común que en una sociedad donde la familia era numerosa y no tenían el más mínimo nivel de cuidado en todo sentido, muchas veces no porque quisieran, sino porque no podían, en ocasiones los bebés eran abandonados o descuidados.
Y cuando un infante se encontraba cerca de cerdos hambrientos, ¿qué crees que pasaba, Blue? No, se lo comía. Ajá. Entonces cuando encontraban un cerdito que se había comido un bebé, decían, ese cerdo se va para el juzgado. Y ahí lo vamos a juzgar y vamos a sentenciar la Por muerte. eso las gorditas de chicharrón son lo mejor de esta vida. Eso fue su castigo. Pero pues ahí está, ¿no? El que a veces se enjuiciaba animales, pero pues también los animales no tenían la culpa, ¿no? Aparte aquí la culpa debería de ser del que abandonaba al bebé, no del cerdo que se comía al bebé. Ahora un dato sobre las películas. Estoy seguro que todos los que hayamos visto películas que se sitúen en esta época han visto que se usan pelucas. Ajá. A mí me gusta mucho la película de Sleepy Hollow, El jinete sin cabeza. Ah, claro. Que siempre están con sus pelucas y todas son. ¿Para qué creen que eran las pelucas antes de pasar el dato, según ustedes? ¿Qué es lo que habían escuchado o qué es lo que a ustedes les llega a la mente así de qué onda con las pelucas? Yo no había escuchado nada al respecto, pero me imagino que pues tenían como piojos y demás cosas, ¿no? Entonces les daba como el rollo de la calvicie y tal, y entonces era como una manera de nada más tener una buena presentación sin ser Ajá. tú. ¿Tú, Blue? Pues eran cargos, ¿no? Cargos políticos, También. cargos Sí. sociales, jerarquías. Sí, según yo también me guiaba más por eso, el que te dieran más estatus social y toda esta onda. Pero en cuanto a los insectos, de lo que más proliferaban eran los piojos, presentes al menos una vez en cada una de las cabelleras de esa época. Por esa razón comenzaron a fabricarse extravagantes pelucas que podían usar casi cualquier persona mientras pudiera comprarla. Ahora, ¿para qué? Pues que contrario a lo que se suele pensar, no era tanto para dar la imagen de un mayor estatus social, cultura, económico, para nada. Era para proteger el cabello de los piojos de otras personas. O si uno era el que tenía piojos, era para que la peluca no los dejara salir y brincara al cabello de alguien más. Que hace un tiempo hubo un video muy famoso en Facebook, que iban grabando a una señora, era una viejita, y en el cabello se le veía el cabello blanco. Pero le acercaban a la cámara y el cabello se movía. Y o sea, eran piojos que tenía así ya de meses y toda zona, pero estaban sobre su cabello y sí se le estaba moviendo todo. O sea, y tú lo ves porque primero es normal, pero ya cuando lo acercan se ve como el cabello se está moviendo. ¡Ay, qué asco! Vamos a algo más limpio. Y si los piojos eran un problema del cuidado personal, en parte se debía precisamente a la poca o nula higiene personal. Se sabe que en la Edad Media la Iglesia también calificó el bañarse como un acto pecaminoso. Esto según porque al bañarse, también es una de las cosas que más me gusta a mí el bañarme, te da cierto placer, al estar limpio el agüita cayendo, el agua caliente y toda esta onda te causa placer. Y obviamente en esa época no podía sentir placer sin que fuera pecaminoso. Por eso otra creencia es que por alguna razón tomar baños era mal visto, porque no podías sentir algo bien. O sea, a fuerzas tú tenías que sufrir casi, ¿no? Como Cristo. Y otra cosa por la que los baños no eran tan bien vistos era porque según ellos creían que tomar baños debilitaba el cuerpo. Por eso, al ser calificado como un acto que iba en contra de Dios y de la salud, mucha gente pasaba semanas o hasta meses sin bañarse. Según registros, durante mucho tiempo, mucha gente solo se bañó máximo 4 veces al año. La iglesia se retractó de su decisión durante la Baja Edad Media, porque vieron que esto no era nada sano, ¿no? Cabe destacar que otra creencia para evitar bañarse era para evitar que los poros se abrieran. Esto creo que yo en ese entonces lo habría visto creíble. Era para evitar que los poros se abrieran y así prevenir que alguna enfermedad de todas las calles sucias que había pudiera entrar al cuerpo de esa manera. Por último, 3 que me dijeron en la primaria y que todavía recuerdo, no sé por qué. Según me comentó una de mis maestras, mi maestra Sandra, así se llamaba, el incienso que todavía hoy en día se utiliza en las iglesias al momento de que el padre va caminando al altar, no surgió como un rito religioso. Más bien, surgió porque era tanta la gente que abarrotaba los santuarios y tanto el mal olor que ahí se concentraba de gente que solo se bañaba 4 veces al año, que el incienso era para mitigar la tal fetidez que ahí se quedaba, aunque sea un poquito. La segunda tradición que me comentaron es respecto a la noche de bodas. Específicamente, la maestra nos dijo que, cual si fuera un trofeo, cuando la mujer perdía la virginidad con el marido esa noche, ¿qué es una juar? La manta que les ponen. Sí. Al terminar el coito, el marido tenía que llevar inmediatamente la sábana manchada de sangre frente a sus familiares para demostrar que la mujer efectivamente era virgen y que ambos habían consumado el matrimonio. Sobre el sexo marital posterior, además de que la única posición permitida, o al menos que no era considerada inmoral, era la del misionero, qué aburridos,
La mujer debía colocar una sábana sobre ella, el ajuar precisamente, que le cubriera desde la cintura hacia la punta de los pies. Esta sábana solo tenía un corte de forma triangular que dejaba expuesta la zona vaginal para que el hombre pudiera penetrar. De esta manera se buscaba que el sexo fuera específicamente para procrear y no para placer. Y bueno, muchachas, así terminamos el capítulo de las curiosidades de la Edad Media. ¿Cómo lo vieron? Es bastante drástico, ¿no? En algunos aspectos esto de, o sea, para procrear necesitas tener un orgasmo y si no, no se da, ¿no? Es como de, oye, a ver, ¿qué está pasando ahí? Sí. Otra que también me salta es esta de enjuiciar a los animales. ¿De qué manera? O sea, no encuentro como una lógica en su pensar, ¿no? Sí, era algo totalmente absurdo. ¿Cerdito a la cárcel? ¿Cerdito a la No, o sea, los mataban. Ajá, los mataban. O sea, los juzgaban a ver si era culpable o inocente. Obviamente, pues siempre era culpable. Y los mataban, o sea, les cortaban y todo eso. Ajá, y es que lo que yo entiendo de un juicio es que, o sea, te van a decir de qué te están culpando, ¿no? Y tú eres capaz, o debes ser capaz de poder defenderte. Y ellos que, o sea, no podían decir ahí, yo no quise hacerlo, o a mí me lo pusieron al bebé, o sí, no aparte sé, te imaginas los chillidos, ¿no? del cerdito mientras lo están llevando. Es como, ay, pobrecito, y todo eso. ¿Qué te digo? no. Obviamente, estos temas los saqué porque mis fuentes fueron El Confidencial, El Definido, Cultura Colectiva y VIX. Obviamente lo digo porque estos temas los saqué de aquí para recalcar nuevamente que no sé si son reales o no. Solamente los vi y me parecieron interesantes y se los quisimos contar. Pero sí a mí me llamó mucho la atención esto de cómo eran todas las creencias antes, ¿no? Que hasta absurdas y todas. Bueno, que en ese tiempo no eran visto absurdas, pero sí eran así como de, no, pues tú tienes que que ir acorde a lo que la ley dice. Es como lo que decíamos en uno de los capítulos pasados, la parálisis del sueño. Si tú tuviste sexo dormido, te excitaste, es porque un demonio te visitó. O sea, no puede ser natural que tengas sueños húmedos, ¿no? Sí. Entonces por eso a mí me gusta mucho, me da mucho asco, pero también mucha risa y curiosidad, todas estas tradiciones. No sé, ¿alguno de ustedes escuchó alguna en particular antes de esto? ¿Ya se acordaron de alguna o todavía no? No, sigo sin recordar alguna. Bueno, ahora ya sabes varias, al menos. Ya las puedo comentar en una noche de... Ah, bueno, esta que nos menciona el invitado, ¿no? ¿Qué sucedía o por qué se ponían perfume en esos tiempos? Era justamente porque no se bañaban y entonces el olor era muy, muy penetrante. Entonces de ahí dicen que se creó los perfumes para evitar como que ese olor fétido, ¿no? ¿Tú, Lu, sabías alguna en particular? Pues la de que tiraban sus heces y sus pipís para la ventana. En alguna película seguramente, no es que yo supiera acá en varias, ¿no? Ajá. Esa, y pues creo que ya todo el mundo sabemos que no eran los más higiénicos en esa época. Pero sí, nada más eso. Sí, o sea, te digo, por lo menos somos las que creemos así, pero a veces no sabíamos de todas, ¿no? Las que había. Te digo, suponiendo que estas sí sean reales. ¿Y alguna reciente que se les ocurra? Pues sigue siendo castigado que disfrutes, ¿no? Porque no, sobre todo cuando eres mujer. Sobre todo cuando eres mujer. Pues no nos vayamos tan lejos, ¿no? Lo que acaba de pasar esta semana, la mamá que fue en fitness, que un cuerpo súper escultural, que fue a la escuela en ropa deportiva, luciendo todo su cuerpo, bien merecido obviamente. Bien y que muchas mujeres otra vez le contaron, yo no llevaría a mis hijos, por eso los quiero cambiar. Y que fueran con el director, ¿no? No es posible que una mujer tenga un mejor cuerpo que yo y que venga que luzca ropa mejor que yo, ¿no? Eso es inmoral. O sea, tampoco nos tenemos que ir tan lejos. Exacto. Tú sigue vistiendo como quieras, amiga. Pero bueno, ese fue nuestro capítulo de ahí. Redes sociales, muchachas. Nos encuentran en Instagram y Facebook como Desde el Camposanto. Ahí se les intenta subir casi siempre fotitos y pormenores de lo que son nuestros capítulos. Entonces para que ahí nos sigan y nos den amor. Blue. También recuerden que cada viernes en punto de las 7 p.m. sale un nuevo episodio de Desde el Camposanto por YouTube. Sí, por lo mientras ahorita en YouTube, ya después regresaremos a otras plataformas. Y recuerden que si quieren estar enterados con lo más importante y relevante del cine de terror, a mí me encuentran como The Monster Mash en Facebook, The Monster Mash 92 en Instagram. Ahí van a encontrar noticias, reseñas, memes, desahogos personales y demás. No olviden que ya casi sale la masacre de Texas, que cuando ustedes están viendo esto seguramente ya salió. Esperemos que esté buena. Los packs esos son personales, Lu. Pero ya ahí voy a patrocinar el OnlyFans. Okay. Bueno, pues de nuestra parte ha sido todo. Y manténganse horrorizados.